27 millones de personas, casi la mitad de la población de los Estados Unidos en ese momento. Empacaron sus cosas, hipotecaron sus granjas, tomaron dinero prestado contra sus pólizas de seguro de vida, viajaron en trenes llenos de humo durante días, todo para ver algo que les dijeron que era temporal. Caminaron por avenidas pavimentadas, miraron hacia cúpulas que rivalizaban con la Basílica de San Pedro, tocaron columnas que parecían mármol imperial y se bañaron en la luz de 100.000 lámparas eléctricas en una época en la que la mayoría de los hogares estadounidenses se iluminaban con velas y aceite de ballena. La llamaron la Ciudad Blanca, Chicago, 1893. La Exposición Universal Colombina. Construyeron la maravilla arquitectónica más grande de la era moderna en menos de 2 años, en medio de un pantano, usando caballos, carros de madera y fuerza muscular. Y luego, meses después de que cerrara, la destruyeron casi por completo. La quemaron, la demolieron, la vendieron como chatarra y la borraron de la tierra tan exhaustivamente que hoy en día debatimos si la historia oficial tiene algún sentido. Yo no estaba buscando esto cuando empecé. Estaba investigando registros de construcción del siglo XIX, tratando de entender la evolución logística de las ciudades estadounidenses, el papeleo de cómo pasamos de caminos de tierra a metrópolis de acero. Trabajo estándar de archivo. Pero los números de Chicago seguían deteniéndome. 200 edificios colosales. 686 acres de terreno transformado. 24 meses de construcción. 6 meses de exhibición. Y luego, el olvido. Si eres de los que investigan los vacíos en nuestra historia, si te haces preguntas sobre los archivos que faltan, suscríbete a este canal, comparte este video para que los registros no vuelvan a desaparecer y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, porque las calles por las que caminas probablemente esconden los mismos secretos. La historia oficial dice que esta ciudad magnífica fue solo una ilusión. Nos dicen que los edificios eran fachadas temporales, escenarios teatrales hechos de un material llamado staff, una mezcla barata de yeso, cemento y fibra de yute aplicada sobre marcos de madera y hierro, diseñados para parecer mármol de lejos, pero destinados a desmoronarse. Una brillante pieza de escenografía a escala continental para celebrar el 4º centenario de la llegada de Colón. Esa es la narrativa. Construir rápido, deslumbrar al mundo y luego limpiar el terreno. Pero la historia oficial dice una cosa y la matemática de la infraestructura dice otra muy distinta. Piensa en lo que realmente implica construir una ciudad operativa para 27 millones de visitantes temporales. No instalas infraestructura permanente para un escenario de teatro. Sin embargo, debajo de esta supuesta ciudad temporal, instalaron 56 millas de tuberías de alcantarillado subterráneo, 56 millas de excavación, ingeniería de fluidos, gestión de residuos. Construyeron una planta de energía que albergaba 12 generadores masivos, produciendo suficiente electricidad para consumir 3 veces la energía de toda la ciudad de Chicago en ese momento. Estamos hablando de 1893. La Casa Blanca apenas había instalado electricidad 2 años antes, y el presidente todavía tenía miedo de tocar los interruptores. Pero en este pantano de Illinois, construyeron un sistema eléctrico capaz de alimentar no solo los interiores, sino de crear la primera demostración masiva de iluminación exterior en la historia humana. Fue aquí donde Nikola Tesla y George Westinghouse ganaron la guerra de las corrientes contra Thomas Edison. Edison exigió más de $500,000 para iluminar la feria con corriente continua. Westinghouse ofreció hacerlo por mucho menos usando el sistema de corriente alterna de Tesla. Cuando ganaron, Edison se negó a venderles sus bombillas patentadas. Así que Westinghouse fabricó 250,000 de bombillas nuevas en cuestión de meses. 250,000 de bombillas. Eso era casi el 25% de todas las bombillas incandescentes fabricadas en el mundo hasta ese momento.
creadas específicamente para una feria de 6 meses. Tesla tenía su propia exhibición en el edificio de electricidad, demostrando tecnología inalámbrica, campos magnéticos rotativos y voltajes que parecían magia para el público victoriano. Esta no era una feria temporal. Era la demostración de una civilización avanzada. Y la infraestructura necesaria para soportar eso no se construye con yeso y yute. Consideremos el edificio de manufacturas y artes liberales. Las dimensiones registradas son difíciles de procesar incluso para ingenieros modernos. Medía 1.687 pies de largo y 787 pies de ancho. El interior contenía 44 acres de espacio de exhibición bajo un solo techo. Las guías de la época notaban que el edificio era tan masivo que 4 coliseos romanos podrían caber dentro de él. Para sostener ese techo sin columnas centrales que obstruyeran la vista, utilizaron los arcos de acero más grandes jamás forjados hasta ese día. Cada braguero de acero abarcaba 380 pies de ancho y se elevaba a más de 200 pies en el aire. Estas no eran maderas cubiertas de yeso. Eran miles de toneladas de acero estructural pesado. Detente ahí y pregúntate sobre la logística. ¿De dónde vino ese acero? Tuvo que ser extraído, fundido, forjado, moldeado en especificaciones precisas, transportado por ferrocarril, descargado y luego elevado a posiciones exactas a 200 pies en el aire, todo sin grúas motorizadas modernas, sin herramientas eléctricas, sin computadoras para calcular el estrés del viento y la carga térmica. Todo hecho por trabajadores que llegaban en carretas tiradas por caballos, hundidos en el barro del invierno de Chicago, en un periodo de construcción de menos de 2 años, que también incluyó la construcción de otros 199 edificios palaciegos, la excavación de un sistema de canales navegables similar a Venecia y la instalación de los jardines diseñados por Frederick Law Olmsted. La capacidad industrial requerida para lograr esto en 24 meses roza lo logísticamente imposible para esa época. O las técnicas de construcción de finales del siglo XIX estaban mucho más avanzadas de lo que nos enseñan, o los edificios no fueron construidos desde cero en esos 2 años. Y si crees que la teoría de que estos edificios ya estaban allí es demasiado descabellada, observa lo que dejaron atrás. De los 200 edificios principales, uno fue seleccionado para sobrevivir. El Palacio de Bellas Artes. Hoy lo conocemos como el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Todavía está allí. 14 acres de estructura, sólido, permanente, masivo. La explicación oficial es que las naciones extranjeras y los coleccionistas de arte ricos se negaron a prestar sus valiosas pinturas y esculturas, a menos que el edificio fuera a prueba de incendios. Por lo que este edificio en particular fue construido con ladrillo y acero pesado, y luego simplemente recubierto con la misma fachada temporal. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. Si tenían los materiales, la mano de obra, el dinero y la capacidad técnica para construir una estructura colosal de forma permanente en ese mismo pantano de 1891 a 1893, ¿por qué no las demás? Si el costo del acero y el ladrillo no era prohibitivo para el Palacio de Bellas Artes, ¿por qué insistimos en que la ciudad entera tenía que ser desechable? La respuesta oficial es el costo y el tiempo, pero la rapidez de la destrucción sugiere otra cosa. La feria cerró el 30 de octubre de 1893. El ambiente era sombrío. El alcalde de Chicago había sido asesinado 2 días antes. Y casi de inmediato comenzaron los incendios. En enero de 1894, un fuego masivo arrasó el llamado Tribunal de Honor, destruyendo el peristilo, el casino y el salón de la música. Los informes contemporáneos culparon a los vagabundos. En los días previos, los guardias habían reportado ver figuras misteriosas entrando en los edificios a altas horas de la noche, encendiendo fósforos y desapareciendo por trampillas en el suelo. El fuego se propagó con una velocidad antinatural. Decenas de miles de personas se reunieron en la nieve para ver arder la maravilla del mundo. 9 meses después, casi no quedaba nada. Lo que el fuego no se llevó,
Los contratistas de demolición lo desmantelaron rápidamente. El acero fue vendido como chatarra. Las majestuosas estatuas fueron destrozadas. Una ciudad capaz de albergar cómodamente a cientos de miles de personas simultáneamente fue reducida a un parque vacío. Pregúntate a quién beneficia una demolición tan exhaustiva. No es coincidencia que este patrón se repita con una precisión inquietante en toda la historia de las exposiciones universales de ese periodo. París, 1889, Búfalo, 1901, San Luis, 1904, San Francisco, 1915. Se construyen estructuras de una grandeza neoclásica imposible, se exhiben brevemente a millones de testigos, y luego se destruyen antes de que nadie pueda estudiarlas a fondo o incorporarlas a la infraestructura a largo plazo de la ciudad. Siempre temporales, siempre demolidas, siempre explicadas como fachadas de yeso sobre marcos de hierro, incluso cuando las fotografías muestran una mampostería masiva y una ingeniería acústica que desafía el propósito de un simple pabellón de exposiciones temporales. Y para asegurarse de que no miremos demasiado de cerca la destrucción de la Ciudad Blanca, el registro histórico nos ofreció la distracción perfecta. Si lees libros o ves documentales sobre la Feria Mundial de Chicago de 1893 hoy, inevitablemente la mitad del tiempo se dedica a un hombre. H. H. Holmes. El asesino en serie que construyó un supuesto castillo de los horrores a pocas millas del recinto ferial. Nos cuentan historias espeluznantes de pasadizos secretos, bóvedas en el sótano, conductos de gas y víctimas atraídas desde la feria. Holmes confesó 27 asesinatos, aunque los historiadores modernos creen que el número real fue probablemente 9. No estoy minimizando los crímenes de Holmes. Lo que estoy señalando es cómo funciona la memoria institucional. El macabro espectáculo de un asesino individual absorbió todo el oxígeno de la narrativa histórica. Recordamos los pasillos oscuros del hotel de Holmes mucho más vívidamente de lo que recordamos el hecho asombroso de que la estructura techada más grande del planeta Tierra fue pulverizada intencionalmente después de solo 180 días de uso. La historia de terror es real, pero también funciona como un mecanismo sistémico de distracción. Dirige la mirada del público hacia la sangre y la aleja de los planos arquitectónicos desaparecidos, los presupuestos imposibles y las ruinas humeantes de una infraestructura colosal. No te pido que me creas. Te pido que lo verifiques. Ve a los archivos del gobierno. Busca las fotografías de alta resolución de la construcción y destrucción de estos edificios. Busca los registros financieros de los contratistas de salvamento que desmantelaron el acero. Intenta encontrar la cadena de custodia de cómo los materiales de la planta de energía más grande del mundo se liquidaron tan rápido en una economía que en 1893 acababa de entrar en uno de los peores pánicos financieros de la historia estadounidense. Los bancos estaban colapsando, los ferrocarriles se declaraban en quiebra y, de alguna manera, Chicago encontró la voluntad política y el capital para arrasar meticulosamente la inversión de infraestructura más próspera de su historia. Pero el borrado de la Feria Mundial de Chicago no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el centro exacto de una ventana temporal, entre 1850 y 1930, durante la cual una inmensa cantidad de registros, personas e identidades del viejo mundo fueron sistemáticamente eliminados, reubicados o quemados. Si quieres entender por qué destruyeron la arquitectura, tienes que entender a quién más estaban borrando. Pensemos en el censo de 1890, tomado solo 3 años antes de la feria. Este censo documentó a casi 63 millones de estadounidenses. Fue el censo más detallado y exhaustivo jamás intentado en la historia del país. Registró no solo nombres y edades, sino el estado de inmigración, los documentos de naturalización, las propiedades de la tierra, el servicio en la guerra civil, el idioma hablado, las conexiones familiares completas. Registró la generación que recordó cómo era Estados Unidos antes de la industrialización masiva, la generación que recordaba las ciudades antes de que fueran repentinamente elevadas, 10 pies fuera del lodo.
la generación que construyó y visitó la feria. Fue el primer censo tabulado eléctricamente, usando tarjetas perforadas, la misma tecnología que daría origen a IBM. En enero de 1921, los registros del censo de 1890, almacenados misteriosamente en un pasillo del sótano del Departamento de Comercio y no en la bóveda a prueba de incendios que albergaba todos los demás años del censo, se incendiaron. El agua y el humo dañaron gran parte de lo que las llamas no tocaron. ¿Qué hizo la burocracia gubernamental? Dejó esos registros dañados, el 38% de los cuales estaban completamente ilesos, pudriéndose en un almacén durante 12 años. Ningún intento de restauración, ninguna microfilmación. Y luego, en diciembre de 1932, los burócratas incluyeron el censo de 1890 en una lista de documentos programados para su destrucción. El Congreso autorizó esa destrucción el 21 de febrero de 1933. Al día siguiente, el 22 de febrero, el presidente Hoover colocó la piedra angular del edificio de los Archivos Nacionales, diseñado específicamente para proteger documentos históricos a prueba de fuego. Destruyeron los registros un día antes de inaugurar el edificio que los habría salvado para siempre. De 63 millones de nombres, solo sobrevivieron 6.160. Borraron a toda la generación que vivió la transición del viejo mundo al nuevo. Si tu familia vivía en América en ese momento, te desafío a encontrar sus registros entre 1880 y 1900. Te golpearás contra un muro de ladrillos burocrático. Y mientras quemaban los registros de los adultos, estaban reubicando a los niños. En la misma ventana temporal exacta de la construcción de las ferias mundiales y los incendios misteriosos, funcionaba a toda máquina el movimiento de los trenes de Orfos. Entre 1854 y 1929, aproximadamente 250.000 niños fueron sacados de las ciudades de la costa este y enviados en trenes a familias de agricultores en el Medio Oeste y el Oeste. Las instituciones caritativas, patrocinadas por las élites económicas, afirmaban que estaban rescatando a los erizos de la calle. Pero las propias admisiones institucionales y las investigaciones posteriores revelan que hasta el 90% de estos niños no eran huérfanos. Tenían padres vivos, eran hijos de inmigrantes, hijos de pobres, hijos de familias católicas consideradas indeseables por las burocracias protestantes encargadas de su cuidado. Los niños eran alineados en plataformas de trenes o en salas de iglesias locales en pueblos de Nebraska, Kansas e Illinois. Eran inspeccionados por extraños que revisaban sus dientes y músculos como si estuvieran comprando ganado. Eran llevados a granjas para trabajar como mano de obra no remunerada a través de contratos de servidumbre legalmente vinculantes. Y lo más crucial para nuestra investigación, se les cambiaron los nombres. A los niños mayores se les prohibió estrictamente hablar de su pasado, mantener su idioma original o contactar a sus familias biológicas. Las instituciones mantuvieron registros vagos, incompletos o directamente los sellaron. Una cuarta parte de 1 millón de niños fueron despojados de sus identidades, de su ascendencia y de sus recuerdos del viejo mundo, y fueron sembrados en el interior del país como hojas en blanco, listos para ser asimilados en la nueva narrativa corporativa y agrícola. No es pobreza, es el desmantelamiento logístico de las redes de memoria comunitaria. Pero, ¿qué hacían con los adultos que no podían ser reubicados y que recordaban demasiado? Aquí es donde entra la ley, no como un escudo, sino como un mecanismo de borrado. A lo largo del siglo XIX, Estados Unidos construyó cientos de manicomios de piedra masivos, estructuras colosales que se asemejaban a los castillos europeos. Oficialmente, era el movimiento de reforma para el cuidado moral de los enfermos mentales. Burocráticamente, era una aspiradora para seres humanos inconvenientes. Bajo la doctrina legal de coverture, una mujer casada no existía legalmente. Su esposo era dueño de su propiedad, de sus hijos y de su propia persona. En estados como Illinois, hasta bien entrada la década de 1860,
un esposo podía comprometer a su esposa en un asilo estatal sin una audiencia pública, sin evidencia médica de terceros, basado únicamente en su palabra. Los libros de registro de asilos, como el Hospital Trans-Allegheny, revelan las razones oficiales por las que miles de personas, particularmente mujeres, fueron encarceladas en sus muros de 2,5 pies de espesor. Lectura de novelas, excitación religiosa, problemas domésticos, maltrato por parte del marido. Sí, una mujer que era abusada por su esposo podía ser encerrada legalmente mientras él conservaba la casa, las tierras y la custodia de los hijos. Los asilos también se llenaron de inmigrantes que no hablaban inglés y de personas mayores que se negaban a adaptarse a las nuevas realidades. Cualquier persona cuyas historias, propiedades o comportamiento no encajaran en el nuevo molde ordenado e industrializado podría ser diagnosticada, aislada y suprimida institucionalmente. En el momento en que entrabas en esos pasillos y te etiquetaban como loco, perdías tu credibilidad para siempre. Todo lo que recordaras, todo lo que atestiguaras sobre cómo solían ser las cosas, la ciudad antigua, el viejo conocimiento, se descartaba como el desvarío de una mente fracturada. Así que mira el patrón en su totalidad. No mires los incidentes aislados. Mira el diseño sistémico. Entre la década de 1850 y la década de 1930, el Estado, las corporaciones bancarias, las juntas de caridad y los comités de planificación urbana actuaron en un oscuro concierto. Rediseñaron la demografía y la arquitectura del mundo. Construyeron una maravilla arquitectónica asombrosa en Chicago. Dejaron que 27 millones de personas vieran de lo que era capaz el pináculo de la ingeniería humana. Y luego la quemaron hasta los cimientos para establecer el paradigma de la construcción utilitaria barata de las corporaciones modernas. No podías permitir que la gente viviera sabiendo que se podían construir ciudades hermosas, espaciosas, alimentadas por energía descentralizada y tránsito impecable en cuestión de meses. Tienes que destruir el estándar de oro para que acepten la mediocridad. Destruyeron los registros del censo de 1890, la única prueba burocrática integral de quién estaba vivo y de dónde provenía antes de la estandarización final de la identidad estadounidense moderna. Enviaron a 250,000 niños hacia el oeste, despojándolos de sus apellidos y de las historias de sus padres, cortando el puente oral de la historia familiar. Encerraron a los adultos disidentes, a las mujeres propietarias de tierras, a los ancianos inadaptados en instituciones psiquiátricas sin el debido proceso, borrando su capacidad de testimonio bajo el peso aplastante de la ley de asilo. E institucionalizaron monopolios sobre la infraestructura, desde el desmantelamiento encubierto de las redes de energía hidráulica hasta la supresión sistemática de formas alternativas de tránsito que ya funcionaban a la perfección bajo tierra. Este no es el trabajo de un grupo de magos sobrenaturales ni de teorías de fantasía en foros de Internet. Este es el trabajo de contadores, archiveros, legisladores de comités de urbanismo, magnates de los ferrocarriles y varones de la energía. Es la violencia del papeleo. Es el daño profundo y silencioso que ocurre cuando una comisión firma una orden de demolición, cuando un actuario reclasifica un edificio como peligro de incendio, cuando un juez aprueba una orden de asilo en una audiencia de 7 minutos, o cuando un director de censo recomienda deshacerse de documentos dañados por el agua en un memorando aburrido de oficina. Es el mal sistémico revestido de lenguaje burocrático, disfrazando la destrucción de la historia como limpieza administrativa, reforma social o planificación urbana. Pregúntate a ti mismo, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de una población que no puede rastrear sus raíces genealógicas más allá de una fecha límite impuesta por el gobierno? Los bancos y las corporaciones inmobiliarias que reclamaron las propiedades y herencias de las líneas familiares rotas. ¿Quién se beneficia de destruir una metrópolis alimentada por tecnología de iluminación y tránsito independiente? Las empresas de servicios públicos monopólicas, que luego nos vendieron redes frágiles dependientes del carbón y del petróleo.
¿Quién se beneficia de reescribir la arquitectura del pasado como fachadas de yeso temporales? Una industria de la construcción que quiere convencernos de que los edificios feos y de corta duración son el pináculo inevitable del progreso económico. No es coincidencia. Es un patrón que se repite con una precisión inquietante. Sucede en Chicago en 1893. Sucede en los incendios simultáneos de 1871 en 3 estados diferentes la misma noche. Sucede cuando entierran los primeros pisos de ciudades como Seattle y Portland, bajo el pretexto de mejorar el alcantarillado, condenando el nivel original de la calle a convertirse en túneles olvidados. Las capas de nuestras ciudades, igual que las ramas de nuestros árboles genealógicos, han sido podadas con precisión quirúrgica por personas que sabían exactamente qué frutos querían que produjera el futuro. La ciudad blanca de Chicago no era un parque de diversiones, era una demostración de lo que solía ser, o de lo que podría haber sido, y de lo que se decidió categóricamente que no debíamos heredar. Las fotografías sobreviven. 27 millones de personas testificaron su existencia en cartas y diarios, muchos de los cuales terminaron sellados o pudriéndose en el tiempo. 22. Nosotros caminamos sobre las cenizas de infraestructuras colosales todos los días, tomando trenes averiados, pagando hipotecas a bancos centrales que se fundaron sobre leyes que criminalizaron el crédito comunitario, viviendo en edificios diseñados para colapsar en 50 años y creyendo en los libros de texto que nos dicen que esto es la cima de la civilización. Toda esta información está ahí. Los archivos fotográficos de la Universidad de Chicago, las actas de la Asamblea del Congreso sobre la destrucción del censo en febrero de 1933, las listas de admisión documentadas del manicomio de Virginia Occidental, los manifiestos de los trenes de los niños de la Children's Aid Society, están fragmentados a propósito, separados en diferentes disciplinas académicas, para que el historiador de la arquitectura nunca hable con el genealogista y el genealogista nunca revise las leyes de propiedad de coverture, y el sociólogo nunca cruce los datos de los incendios urbanos con la desaparición de los inventores independientes. Pero cuando pones las líneas de tiempo una sobre otra, el mapa de la realidad se revela. La ciudad fue construida para ser destruida. Los registros fueron recopilados para ser quemados. Los niños fueron rescatados para ser borrados. No estoy pidiendo que confíes ciegamente en mi análisis. Te pido que busques las piezas por ti mismo. Cuestiona la narrativa de las anomalías históricas que la burocracia trata de venderte. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.